Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un alimento en concreto que se utiliza como ayuda ergogénica, es decir, como sustancia que nos ayuda a mejorar el rendimiento. Y de ahí la recomendación, que seguro que habéis escuchado alguna vez, de que debes comer remolacha todos los días. ¿Qué hay de cierto en la recomendación de comer remolacha todos los días para mejorar el rendimiento deportivo? Pues la verdad es que la remolacha se encuentra incluida como una ayuda ergogénica, es decir, una sustancia que nos ayuda a mejorar el rendimiento con grado de evidencia A. ¿Esto qué quiere decir? Que existe suficiente evidencia científica para recomendar su utilización en la mejora del rendimiento deportivo. De hecho, una de las asociaciones que más se mueven en el tema de la suplementación deportiva para que los deportistas puedan hacer un uso saludable y un buen uso de todos estos suplementos deportivos que solemos encontrar en el mercado, es la Asociación Australiana de Suplementación Deportiva, y en este caso recomienda la utilización también de la remolacha, que evidentemente se suele recomendar el zumo de remolacha por su facilidad para ingerirlo, pero también podríamos incluir la remolacha como un alimento más en nuestra dieta para mantener esa mejora que nos proporciona. Ahora os voy a explicar cómo funciona, esa mejora en nuestro día a día. Si realmente lo queremos utilizar como ayuda ergogénica, es decir, como suplemento para mejorar el rendimiento, es más fácil utilizarlo en forma de zumo, como os he dicho, por la facilidad de su ingesta. ¿Y por qué? Porque la cantidad necesaria de las sustancias que contiene el zumo de remolacha para obtener ese beneficio tendría que ser medio litro o entre 300 mililitros y 500 de zumo de remolacha. Y además, para obtener ese beneficio necesitamos ingerir ese zumo de remolacha al menos 2 horas antes de la práctica deportiva, para que dé tiempo de ingerir, metabolizar, es decir, digerir, absorber, y que esas sustancias lleguen a través de la sangre a nuestras células, de manera que se produzca ese efecto beneficioso. ¿Qué sustancia es la que contiene la remolacha que provoca ese efecto? Bueno, vamos a hablar también del efecto, que parece que estoy hablando un poco en clave. Son nitratos. La remolacha es uno de los alimentos más ricos en nitratos. También hay otros, como por ejemplo las espinacas o en general las verduras de hoja verde. Cuando nosotros cocinamos esos ingredientes, parte de esos nitratos se pierden. Por lo tanto, se recomienda que la remolacha o el zumo de remolacha sea de remolacha fresca. Lo mismo que sería con las espinacas en este caso, es decir, se obtiene un triturado de esos alimentos o extraemos el jugo y eliminamos la fibra. ¿Por qué se extrae el jugo y se elimina la fibra? Porque muchas veces un exceso de fibra, que es muy alta en estos alimentos, en concreto en la remolacha, puede provocar molestias gastrointestinales durante la práctica deportiva. Esto lo hemos hablado también en varias ocasiones. Se recomienda reducir el consumo de fibra en las horas previas al ejercicio físico para evitar esas molestias gastrointestinales. Así que en vez de triturado obtendríamos un jugo, es decir, obtenemos solo el líquido. Esos nitratos que obtenemos a través del jugo de remolacha en la boca ya comienzan su transformación. Primero se tienen que transformar en nitritos y después en óxido nítrico, que es lo que realmente absorbemos y es el principio activo que va a provocar esa mejora del rendimiento.
qué efecto produce entonces ese óxido nítrico, que es lo final, o sea, lo que obtenemos realmente, lo que absorbe nuestro cuerpo de ese jugo de remolacha. Bueno, el óxido nítrico provoca vasodilatación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros vasos sanguíneos se van a ensanchar un poquito. Es como si a una carretera le añadimos un carril más. ¿Qué pasa? Que todo circula más rápido. Cuando hacemos ejercicio físico, provocamos que nuestra sangre tenga que circular más rápido, en mayor volumen, para que todos los nutrientes que necesitamos lleguen a nuestras fibras, a nuestras células musculares. Más oxígeno, más nutrientes que se transforman en más energía, por lo tanto, mejor rendimiento deportivo. A mayor volumen o mayor ritmo de circulación, si yo le añado un carril a mi autopista, circula todo más rápido. Ese sería, en definitiva, el efecto del óxido nítrico, o el principal efecto de ese óxido nítrico que obtengo a través del jugo de remolacha para mejorar el rendimiento deportivo. Esa vasodilatación se transforma en un mayor aporte de energía y un mayor aporte de oxígeno en nuestras fibras musculares. Ese aumento del flujo sanguíneo evidentemente también nos va a facilitar que la fatiga, el cansancio, aparezca más tarde, es decir, nuestros músculos van a estar mejor nutridos, por decirlo de alguna manera, durante la práctica deportiva. Ojo que el efecto de esta suplementación a través del jugo de remolacha no es instantáneo, es decir, ya os he dicho anteriormente que debemos ingerir ese jugo al menos 2 horas antes del ejercicio físico, de la competición o de aquello que queramos mejorar o utilizarlo como ayuda ergogénica. Los deportes que principalmente se pueden beneficiar de esta ayuda ergogénica en formato zumo de remolacha serían los deportes de resistencia, por ejemplo, o los deportes interválicos como el fútbol, el baloncesto o deportes de combate de alta intensidad. Los deportes de resistencia serían aquellos deportes que tienen una duración muy larga, por lo tanto estamos favoreciendo que ese flujo sanguíneo sea constante y más intenso a las fibras musculares. Además, evidentemente, el mundo de la suplementación es enorme y podemos encontrar ese zumo de remolacha ya preparado, es decir, listo para ingerir en formato líquido o en formato cápsula, en el que se ha extraído esos principios activos de la remolacha y, bueno, podríamos decir que tiene una mayor facilidad de consumo. ¿Qué ocurre? Que la remolacha, tanto en fresco como en esas cápsulas que debemos investigar en la etiqueta qué cantidad real de nitratos contienen, bueno, pues no siempre la cantidad es igual. Por lo tanto, ya sabéis que siempre os digo que todo lo que utilicemos como ayuda ergogénica o como nutrición, como alimentación durante la práctica deportiva se debe ensayar, se debe probar en los entrenamientos. Es decir, yo mañana tengo una competición y bueno, me voy a poner tibio a zumo de remolacha, pero no lo he probado nunca. Pues igual me sienta fatal, porque hay personas a las que el zumo de remolacha les genera cierto malestar intestinal. Además, como inconveniente, puede tener que tiñe la orina, cambia de color, y nos podemos dar un susto porque de repente la vemos rosa o la vemos roja y socorro, tengo sangre en la orina. Bueno, pues evidentemente si has comido remolacha es posible que tu orina cambie de color. Bueno, posible no, es muy probable. Y le ocurre lo mismo a las heces, que tienen un tono diferente. Por lo tanto, todo lo que vayamos a utilizar o a realizar como estrategia dietética o como ayuda ergogénica para mejorar el rendimiento en una competición se debe testar, se debe probar siempre con antelación. No esperar al momento de la competición para ver qué tal me resulta esto que voy a hacer como novedad. Seguro que en ese caso te resulta fatal, porque no sabes lo que le va a ocurrir
a tu cuerpo, no eres capaz de notar esas nuevas sensaciones. Así que ya sabéis, todo lo que se vaya a utilizar se prueba en los entrenamientos. Además, el zumo de remolacha o la remolacha que podamos incluir también como parte de la dieta nos proporciona otros nutrientes también esenciales y muy importantes en la práctica deportiva, como son los antioxidantes, que nos ayudan también a la recuperación para neutralizar también en parte esos radicales libres que se producen en exceso o en mayor cantidad cuanto más intenso es el deporte. Por ejemplo, si utilizamos el jugo de remolacha o el zumo como ayuda ergogénica para las competiciones, vamos a ayudar al mismo tiempo también a que esa recuperación de la musculatura sea más rápida. Por lo tanto, ahí tenemos pues bastantes beneficios del consumo del zumo de remolacha a diario, especialmente para aquellos deportistas que tienen una alta intensidad de la práctica deportiva, entrenamientos y competiciones. Así que espero que al menos este vídeo os resulte un poquito curioso, porque la remolacha la tenemos en mente muchas veces como alimento, pero no como ayuda ergogénica, no como suplemento que nos ayuda a mejorar el rendimiento deportivo. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.